Hola, ¿qué tal, hijos de la luna? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en el que me estén escuchando. Si me están escuchando en YouTube, se habrán dado cuenta que por primera vez en los podcasts me están viendo a cuadro, no están viendo la bonita portada que me hizo favor de mandarme mi amigo Gus Macas, que espero que esté escuchando este podcast. Si están en Spotify, pues no van a notar nada diferente. Pero aquí en YouTube, pues ya me van a ver en los podcasts aquí a cuadro. Ya no vamos a estar usando la portada porque pues hay que renovar la imagen, ¿no? Pero bueno, hoy ya estamos a no sé qué día de diciembre, pero ya es de los primeros días de diciembre. Ya está cerca la Navidad. Ha sido un año bien raro. Pero bueno, voy a traerles cosas bien, bien chidas en este diciembre. Así que espérenlo. Hay muchas sorpresas, muchos regalitos de mí para ustedes. Entonces, pues vamos a empezar con esta primera sorpresa. Como ven en el título del podcast, hoy vamos a estar hablando en este episodio del caso de Billy Mayer. Es un poquito de ufología, bueno, bastante de ufología, y es uno de los casos más controversiales para los escépticos, pero los fieles creyentes, incluso diría los fanáticos de esta ciencia o esta pseudociencia, esta rama de lo paranormal, es como que es uno de los santos griales, perdón, de esto. Entonces, vamos a la intro rápido y empezamos con esto que es el podcast del Grimorio de Riggs. Buenas noches, hijos de la luna. Bienvenidos al podcast más terrorífico y misterioso de toda la red. Entra conmigo a la cabaña oculta en lo profundo del bosque y acompáñame a escuchar los relatos, historias y casos más terroríficos que te dejarán frío. Colócate tus audífonos, apaga la luz y comencemos. Bueno, pues antes de empezar, como siempre, les recuerdo que mis redes sociales, si me están viendo en YouTube o si me están escuchando en YouTube, no importa que estén en cuadros, si ustedes están haciendo otra cosa, pongan la pantalla boca abajo, lo que sea, no me tienen que estar viendo, no les voy a poner imágenes para ser justo con los que me están escuchando en Spotify o en iBox, así que no se preocupen, pueden estar haciendo otras cosas mientras me están escuchando, no hay problema, no pasa nada. Y también, bueno, si están en YouTube, si es la primera vez que ven alguno de mis videos o uno de los podcasts, denle like, por favor, suscríbanse si no lo están, denle click a la campanita porque subo 3 o 4 videos. Ahorita, el mes pasado y este mes solamente voy a estar subiendo 3 por semana, pero ya en enero regresamos a que sean 4 por semana. De todos modos, hay muchísimo contenido. Y también síganme en mis redes sociales, Instagram, en Facebook. Por favor, síganme en Facebook porque como cometí el error de empezar la página muchísimo después, somos muy poquitos en Facebook y le voy a estar subiendo cosas muy padres por allá. Algunos videos viejos que a lo mejor no han visto los voy a estar resubiendo en versiones cortas allá en Facebook. Síganme en mi canal de Twitch, que nos conectamos cada sábado a las 5:30 de la tarde. También en diciembre nos vamos a estar conectando. Y mi perfil de Spotify por si prefieren escuchar el podcast o descargarlo o lo que sea. Y si están en Spotify, muchísimas gracias. Y pues les recomiendo, si les gusta esto de los misterios, la criptozoología y todo esto, dense una vuelta por YouTube porque sé que les va a encantar el contenido que les tengo. Y también en Instagram, sobre todo en Instagram es donde subo más contenido después de YouTube. Ahora sí, vamos a empezar con este caso de Robert Mayer. Muchas gracias por dejarme acompañarlos en sus casas, en donde sea que estén. Muchas gracias. Vamos a empezar a platicar de este tema que es muy, muy interesante. La verdad, yo lo desconocía un poco. Bueno, desconocía el tema en sí, pero conocía uno que está indirectamente relacionado al parecer, pero que tiene mucho que ver con el caso de este hombre. Les digo, es un tanto controversial. Ya me estarán poniendo en los comentarios si están escuchando o, bueno, viendo esto en YouTube. Ya me pondrán su opinión en los comentarios. Vamos a empezar ya de lleno con la información porque es muchísima. Primero que nada, ¿quién es este personaje? Apodado, porque es un apodo, Billy Mayer. Su nombre real es Edward Albert Mayer y nació el 3 de febrero de 1937.
Supuestamente ha sido contactado por alienígenas en muchísimas ocasiones, es casi casi que su amigo, literalmente, él así lo dice, o sea, no es un contactado de una vez o de una ocasión, como ocurre en muchos relatos, sino que constantemente, según él, desde la década de los 70, de hecho desde los 40, desde que es niño, es contactado por primera vez, y desde los 70 constantemente pues prácticamente inicia una relación de amistad con una raza de alienígenas que ahorita les voy a describir, tanto su comportamiento como sus rasgos físicos y conductuales. Les digo, es de nacionalidad suiza. Este hombre, como ven, se llama Edward Albert, no se llama William. El apodo de Bill se lo pone un amigo suyo cuando se viene a vivir, bueno, se va a vivir a, creo que, no me acuerdo, no es Estados Unidos, creo que se va a Inglaterra a vivir. Y como se viste, porque todavía sigue vivo el señor, ya obviamente ya es un señor grande, pero cuando empezó todo este rollo que se hizo como una figura importante de la ufología, tenía como 40 y tantos, 30 y tantos años, y como vive en el campo, pues, es un granjero prácticamente, se viste con camisas de cuadros, con chamarras con cazadoras, trae la barba larguísima, el cabello un poco largo. Entonces un amigo suyo decía que le recordaba a Billy the Kid, a este personaje pues del medio, sí, del de medio oeste, no, el medio oeste no, del lejano oeste, que es pues sí, como un vaquero. Entonces le pone de apodo Billy o Bill, y ya desde entonces todos lo conocen como Bill Mayer en vez de Eddie o Albert o lo que sea. Es Bill Mayer para los cuates, como decimos acá. Es autor de fotografías, de muchas fotografías que seguramente les estuve poniendo en Instagram y en Facebook. Les recomiendo que se den una vuelta por allá para que chequen las fotos y los videos, porque también es de los primeros que presenta metrajes en los años 70 de estos supuestos platillos voladores, que ahorita vamos a ver que es algo bien curioso, porque muchos estudiosos, de hecho hay un documental completo que está en YouTube, hay como una versión como resubida que Jaime Maussan como que recopiló o sea, se ve que es viejo el programa. Jaime Maussan ni siquiera tiene canas en ese video, en ese programa de, supongo que todavía era Tercer Milenio, y se ve, es como de los 80 o de los 90 a juzgar por la calidad del material, la calidad técnica me refiero. Les digo, Jaime Maussan se ve súper joven, y como que hizo un recopilado y una traducción al español de un documental que se hizo a finales de los 70, cuando Billy Mayer ya había adquirido como que cierta popularidad. Entonces pueden encontrar este compilado del documental por parte de Jaime Maussan en YouTube, y también está el documental original en inglés. Creo que no tiene subtítulos, pero le pueden poner los subtítulos de YouTube. Entonces, bueno, el punto es que en ese documental bueno, se muestran los estudios que le hicieron los expertos de la época, tanto a los metrajes como a las fotografías, estudios bien, o sea, no fue a ojo de buen cubero, no fue a simple vista, fue un estudio técnico, que obviamente es como si el equivalente de que lo hubieran metido a la computadora hoy en día, y lo hubieran analizado para determinar si eran fraudulentas o no. En esa ocasión les digo que era a finales de los 70, ni siquiera eran los 80, y es un proceso que les tomó varios días únicamente determinar si el objeto estaba sobrepuesto, el ovni, la nave, estaba sobrepuesta en el background y todo esto, y resultó que no, resultó que eran ciertas. Sin embargo, para muchos escépticos que no creen en Billy Mayer, porque hay mucha gente que no cree en Billy, bueno, Mayer o Mayer, no sé cómo se pronuncia, según yo es Mayer, pero como es suizo, creo que no aplican mucho las reglas del inglés, pero bueno, le diremos Mayer por acá. Así se escribe como lo están viendo en el título del video. Estos escépticos dicen que las pruebas que ha presentado este hombre son falsas, son fraudulentas, y todos sus relatos son fraudes, según estos escépticos. Bueno, es también líder fundador de la secta ufológica FIGU, sus siglas son FIGU, que significa Freie Interessengemeinschaft für Grenz- und Geisteswissenschaften und Ufologiestudien. No sé, está en suizo, supongo. Meyer dice que está en contacto regular con una civilización extraterrestre que llaman, o que se llama Plejaren o Plejaren, no sé cómo se pronuncia. Sí, es Plejaren aquí, porque son habitantes de las Pléyades. Ahorita les voy a explicar qué es esto. Aunque desde 1995 sostiene que en realidad provienen de otra dimensión. O sea, como que él mismo se ha, no contradicho, pero sí ha cambiado la versión de los hechos que ha dado, excusándose de que poco a poco ellos le han estado liberando más información. O sea, que no es su culpa, no es que esté inventando cosas, sino que ellos, los seres con los que supuestamente está en contacto, han cambiado la información. Ahorita les voy a explicar qué es esto de las Pléyades. Es como una constelación, algo así.
pero les digo, según él, en años posteriores, más recientes para acá, él dice que no vienen, no pertenecen a nuestra galaxia, que pertenecen a otra dimensión completamente. Y él los describe, y de hecho así la comunidad ufológica así los conoce como los humanoides nórdicos o los extraterrestres nórdicos. Perdón si escuchan unos ladridos, hay unos perros aquí afuera. Ya les decía que normalmente grababa el podcast casi en la madrugada, que es el único momento en que mi calle está callada, pero como ahora salgo en cuadro, bueno, a cuadro, pues tengo que grabar un poco más temprano. Entonces, perdón si escuchan algún ruido, un camión o lo que sea, es porque pues no es a prueba de ruido mi cuarto, pero bueno. Él los llama humanoides nórdicos porque ahorita que les diga cómo son descritos como pues personas nórdicas, muy altos, son hombres y mujeres de aspecto humanoide, o sea, a simple vista son humanos normales, de piel muy blanca, ojos azules y cabello tan rubio que es casi casi blanco, de este cabello como platinado. Por eso se les conoce, él le llama y se conocen a partir de ahí como humanoides nórdicos o alienígenas nórdicos, haciendo referencia a cómo lucen las personas de esta etnia. Durante la década de 1970, Billy presentó como evidencia, entre comillas, de este contacto varias muestras de material que algunos consideran fraudulento, como les dije, tales como piezas de metal, de un metal que supuestamente ellos le dieron a Billy, que también en el documental que les platico hacen un estudio de ellos y determinan que, bueno, ahorita no les voy a spoilear nada, el punto es que él presenta como una de sus pruebas fragmentos de un metal que ellos le dieron supuestamente, grabaciones de sonido que emitían las naves, lo cual es un poco contradictorio si nos ponemos a pensar con muchos avistamientos de aliens, o bueno, de ovnis más bien, que han sido reportados tanto por pilotos de aeronaves, civiles y militares por igual, en todas las partes del mundo, incluyendo México, sobre todo en Estados Unidos, también mucho en Europa, en Inglaterra particularmente, y también avistamientos desde tierra. Y el problema aquí, bueno, que una como pequeña contradicción que yo encuentro con esto es que muchas veces estas personas, estos testigos de estas naves, dicen que la nave no emite ningún sonido, o sea, no parecía tener motor o ningún motor parecido al que utilizamos nosotros, no suena como una hélice de helicóptero ni como un motor de avión que es un poco más sutil, dicen que es lo curioso de los naves extraterrestres, que no suenan. Sin embargo, este hombre presentó estas grabaciones de sonido que también dieron de qué hablar en el documental, que fue como mi fuente principal de información. También, les digo, presentó un metraje de película, o sea, un video casero, de hecho, porque él era un fotógrafo aficionado, pero no era profesional. O sea, era literal, era Billy Mayer en los 70, era el equivalente hoy de tu amigo hipster que se saca su Canon, que ni sabe qué es, ni sabe cómo utilizarla, nada más se sale y le dice a las chavas guapas de la escuela, oigan, les voy a tomar fotos, y se salen a Reforma a tomarles fotos. Ese era el equivalente de Billy Mayer en los 70. Se salía a fotografiar los paisajes, pero literalmente era algo muy muy básico lo que él sabía de fotografía. No sabía editar, no sabía nada, y menos en esa época que no era fotografía digital. Entonces, esta es una de las bases que refuerza la veracidad de su metraje. Porque él apenas si sabía tomar las fotos, es lo que dicen en el documental. Y no lo dice él, o sea, lo dicen las personas que lo entrevistaron, porque hubo dos figuras principales, ufólogos, un matrimonio que lo investigó y que bueno, supuestamente, según ellos, que sí se ve que son como muy rudos los dos, lo exprimieron hasta de verdad darse cuenta que era verdad lo que estaba diciendo. Además de estas pruebas físicas que ha presentado, bueno, que les acabo de mencionar, también ha hecho varias profecías que supuestamente le han dicho estos habitantes extraterrestres o interdimensionales o como quieran llamarlos. Pero son muchísimas, no vamos a ver todas porque literal son cientos de profecías, casi todas enfocadas como que en un rollo de cuidado ambiental y todo esto. No hay algo en específico, son muy ambiguas, entonces no vale la pena checar todas una por una. Literalmente les digo, son cientos de profecías. Vamos a checar las principales, las más importantes y sobre todo la idea principal, porque les digo que casi todas estos cientos de profecías están enfocadas en un solo tema, aunque son cientos. Entonces se puede decir que es prácticamente una sola. También algo muy curioso es que en los 70 presentó no solo también pruebas de metraje o de fotografía de una nave, bueno, de varias naves porque fueron varios, sino también de un pterosaurio, o sea, de un dinosaurio supuestamente real, que esta es de las más criticadas y que se comprobó que eran falsas su fotografía de este dinosaurio vivo. Pero ahorita les voy a explicar cómo se excusó este hombre, porque es que a veces de verdad no sé qué pensar al respecto de él, porque a veces pareciera que de verdad lo que está diciendo es verdad, y sobre todo porque está respaldado
figuras fuertes de la ufología, figuras serias de investigadores desde hace décadas. Pero es que este hombre no se ayuda mucho. O sea, yo llegaría a creer lo que dice él por las figuras que lo respaldan, no por él mismo, porque la verdad es que él no se ayuda mucho, este hombre. Meyer también asegura ser el séptimo de una línea de profetas abrámicos, que incluye además a Enoch, a Elías, a Isaías, a Jeremías, al mismo Jesucristo, a Jesús y a Mahoma. O sea, aquí, por eso, ven como les digo, por qué no creo mucho en lo que dice este hombre, porque pareciera ser alguien, pues sí, muy fanático, no solo religioso, sino con delirios de grandeza, ¿no? Enoch, sigo sin recordar, siempre se me olvida si es hermano o hijo de Moisés, según la Biblia. Es familiar de Moisés, es de los primeros hombres, de estos hombres buenos así como casi casi santos, aunque eran hombres, que se mencionan en la Biblia. Les digo, es familiar de Moisés. No recuerdo nunca si es su hermano o su hijo. El punto es que es su familiar. Es como que la contraparte de Caín, que Caín era como el hombre malo por excelencia de la primera estirpe, por así decirlo, de hombres, según la Biblia. Y estaban los buenos, estaba Abel, que pues es asesinado, estaba Moisés, estaba Enoch y demás. Y bueno, todos saben quiénes son Jesús y Mahoma. Mahoma es el equivalente de Jesús para los musulmanes. En fin, el punto es que este hombre se considera casi casi un profeta, un ser semidivino. Bueno, supongo que esto lo dice por los seres superiores que están en contacto con él. Meyer dice que está en contacto con estos seres extraterrestres llamados los Plejaren y que estos le dieron permiso para fotografiar y filmar sus presuntas naves espaciales, las cuales él llama beam ships, o sea, como naves intermitentes, como naves ay, se me fue la palabra. De... Ay, aquí debe venir la palabra, ahorita se las digo. Pero son como de faros, naves de faros. Así las llama él, no naves espaciales, las llama beam ships. Y según él, esto porque es la evidencia que ellos, estos Plejaren o Plejaden, lo pronuncia bien, Plejaren, son las evidencias que ellos quieren que él nos mostrara a nosotros desde los 70 para que creyéramos en la existencia pues, de estos seres. Ahorita les voy a platicar toda la historia porque es todo un rollo, esto es nada más un pequeño preámbulo. Sus fotografías, estas fotografías a las que les hago mención, fueron publicadas en varios periódicos y revistas de todo el mundo, tales como Quick en Alemania, Blick en Suiza, Argosy en Estados Unidos y Il Giornale dei Misteri. Il Giornale dei Misteri, que es una revista italiana. Sin embargo, les digo que estas fotografías, o muchas de ellas, han sido expuestas como fraudes por muchos expertos escépticos y han sido refutadas. Myers ha intentado justificar estos fraudes en los que se ha visto captado, porque han sido varias las fotos que ya resultaron ser falsas desde hace décadas. Y él, pues, les digo que inventa historias bastante tontas que hasta se van a reír seguramente cuando se las platique, que involucran a los hombres de negro. Principalmente los hombres de negro. También voy a hacer un podcast que no he podido hacer, pero tengo muchas ganas de hablar de esos personajes que son relacionados y aparecen en muchos de los relatos de encuentros con extraterrestres desde siempre. Y en ellos está basado también esta película con Will Smith y todo esto, pero tienen un origen, un trasfondo medio oscuro. Medio, pues sí, conspiranoico. Se dice que no son seres humanos, que participan en esta, pues sí, esta conspiración en la que creen muchos de los entusiastas de la ufología, de una organización, quizá gubernamental o quizá no, que se empeña en ocultar la existencia de estos extraterrestres y que buscan silenciar sobre todo estos misteriosos hombres de negro que parecieran no ser humanos, en silenciar a los testigos de varios avistamientos desde hace muchos años. Pero bueno, Meyer afirma, ya en orden cronológico de sus encuentros y ya su historia como tal más a detalle, Meyer afirma que sus encuentros extraterrestres comenzaron el año de 1942, poquito antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial, cuando era niño, a la edad de 5 años, cuando conoció a un anciano Plejaren de nombre Sfat, se escribe Sfath. Después de la muerte de Sfat, en el año de 1953, Meyer dijo que comenzó a comunicarse esta vez con una mujer extraterrestre, pero que no era de origen Plejaren o Plejaren, como este anciano. Y esta mujer se llamaba Asket, Asket. Todos estos contactos cesaron en 1964, o sea, estuvo como que durante su infancia y adolescencia en contacto con estos dos personajes, y en 1964 deja de estar en contacto con ellos, pero se vuelven a reanudar, según él, justamente el día 28 de enero de 1975, cuando conoció a Semyase. Semyase, pongan atención a este personaje porque va a ser una de las figuras principales de esta historia. Semyase, supuestamente,
Según Billy Mayer, era la nieta de Sfat, que Sfat era este anciano Plejaren que se le aparecía, o bueno, que está en contacto con él cuando era niño. Y poco después también comenzó a aparecérsele un hombre también Plejaren llamado Ptat, o Tat, no sé cómo se pronuncia, se escribe Ptah. Otros extraterrestres supuestamente también se comenzaron a unir al diálogo desde entonces, pero al principio eran estos dos personajes, sobre todo la mujer, sobre todo Semyase. Ella es como que la que más en contacto está con él supuestamente desde los años 70, que él ya era un hombre maduro, ya estaba casado y todo. Es esta la historia que si no es verídica, este hombre podría ser un gran escritor de ciencia ficción, porque en serio es algo genial, por lo menos el inicio de la historia. Vamos a ver un poquito más a fondo. Aquí ya empezamos en el orden cronológico. Ya sabemos cómo empieza supuestamente este hombre a tener estos encuentros con esta raza alienígena. Las Pléyades, que les digo que es donde supuestamente él ubica, él y otros estudiosos, estos entusiastas de esta ciencia, bueno, pseudociencia, porque la ufología es una pseudociencia. Pseudociencia no quiero decir que, o sea, no es de manera despectiva. Yo siempre me refiero a la criptozoología y a la ufología y a todo lo paranormal, a la parapsicología como pseudociencias, no porque pseudo pues es falso, ¿no? O sea, normalmente cuando insultamos a alguien hacemos ver que no es algo que él dice ser o ella dice ser, usamos el pseudo, ¿no? Ay, eres un pinche pseudo galán o cosas así. En este caso no es de manera peyorativa. Así están vistas y oficialmente son pseudociencias porque no son reconocidas formalmente por las ciencias oficiales, la biología, la química, la física, todo eso. A eso me refiero cuando digo pseudociencia. De hecho, si buscan en Wikipedia o donde sea, van a ver que está referido a pseudociencia, no es de manera peyorativa. No crean que estoy haciendo menos estas teorías. Saben que yo sí creo bastante en estas cosas, pero bueno. Las Pléyades, que les había mencionado antes, que es supuestamente el lugar de origen de esta raza, es mejor conocida como las Siete Hermanas y es un cúmulo estelar abierto que contiene estrellas calientes de tipo espectral B de mediana edad ubicadas en la constelación de Tauro. O sea, como les había dicho antes, pero aquí está más detallado, no sé qué es una estrella de tipo espectral B, no sé qué coño sea eso, pero es un conjunto de estrellas, es como una pequeña, no vía láctea porque no hay planetas, pero es como, sí, un pequeño sistema estelar muy pequeño, con un cúmulo de estrellas, y supuestamente en esta mini galaxia, no sé si sea correcto ese término, ahí viven estos seres. Bueno, en un principio eso decía él, luego cambió la historia de que en realidad venían de otra dimensión, etcétera, etcétera. Pero bueno, de aquí vienen, por eso se les conoce como Plejaren o Pleyadianos, a esta raza que él introduce de manera, digamos, oficial, con un nombre y con terminología, al mundo de la ufología desde la década de los 70. Los astrónomos aseguran que se trata del cúmulo estelar más cercano a nuestro planeta, está únicamente a 440 años luz, el cual puede ser visto a simple vista en el cielo nocturno, por lo que las antiguas civilizaciones le tenían un gran respeto, así como diversas interpretaciones fantásticas. No sé si Billy Mayer sí se ve que es un tipo inteligente, no sé si tenga estudios, la verdad, eso sí no lo mencionan en el documental, pero no sé si él investigó esto en su infancia, si siempre le gustó la astronomía de manera aficionada. Astronomía sí, por un momento pensé que había dicho astrología, pero no, la astronomía. No sé si se puso a investigar mitologías antiguas de los mayas o de estas civilizaciones que tenían conocimientos astronómicos avanzados. No lo sé, o no sé si en verdad sea cierto, porque esto es algo que una persona promedio no sabe. O sea, yo no sabía de esto hasta que investigué de este tema. Entonces aquí están como las partes que podrían indicar que sí es verdad, pero quién sabe. Desde finales de los años 40, les digo, diversas personas en todo el mundo han asegurado que sus habitantes, los habitantes de este cúmulo, que reciben el nombre de Pleyadianos o Pleyaren en inglés, que han sido descritos como personas, les digo porque a simple vista parecen personas, no son de color verde, no tienen los ojos negros, no, o sea, tú los ves y según esta descripción son personas normales o humanas entre 1,80 y 2 metros 10 de estatura, con cuerpos robustos, o sea, no gordos, musculosos, bien dados, como decimos aquí en México, de piel blanca, muy, muy blanca, pelo rubio, pero este rubio que es casi blanco, casi, casi platinado, ojos de color azul muy, muy, como muy claritos, como los nórdicos, como las personas de Escandinavia y del norte, como Billy Mayer precisamente, porque Billy es suizo. Y sus cuerpos están cubiertos por una especie de trajes de color plateado. De hecho, en Instagram pueden checar las fotos de estos dibujos que hicieron en alguna ocasión.
de cómo representan estos trajes. Obviamente en los dibujos que son viejos y son de estos dibujos como hechos a mano pero muy realistas, el traje se ve como gris, pero lo describen como un traje, pues sí, como de metal, de una tela metálica, y han dado mensajes a la humanidad. O sea, desde los años 40 Billy no era el único bueno, según otros relatos, según otros testigos, él no era el único que era ya contactado por estas civilizaciones, bueno, esta civilización desde los años 40, cuando él era niño, pero sí es el primero que empieza a dar como muchísima más información y posteriormente daría estas pruebas, estos metrajes y estas fotografías y esta grabación de sonido. De hecho, es muy, muy curioso. eh, También les compartí en Instagram y en Facebook esta foto que parece el dibujo que hicieron de esta mujer de Semyase, que es les digo, la que está más en contacto con Billy. Parece Margot Robbie, esta actriz guapísima australiana que es rubia, de ojos azules, con las facciones muy finitas. Se parece muchísimo a ella. Y este dibujo fue hecho en los 70, ahí creo que Margot Robbie ni había nacido. Pero se parece mucho, o sea, eso es algo como curioso y algo tiene que ver también un poco con estos que dicen que es un fraude. Ahorita les voy a explicar por qué, no me quiero adelantar, pero para que se den una idea, así luce supuestamente Semyase. Cuando hable de Semyase piensen en Margot Robbie, porque según este hombre así se ve, es bueno, muy parecida. Y les digo, con estos trajes metálicos. Algo curioso es un caso que fue presentado a la comunidad ufológica. Se los leí en alguna ocasión en un directo en Twitch, pero pues en Twitch no muchos se conectan por allá. Les recomiendo que me sigan allá en Twitch, porque ahí vemos cosas muy interesantes que luego ya no vuelven a ser tocadas. Y este fue un caso que, bueno, ahorita lo estoy reviviendo, pero mucho tiempo no lo había tocado. Un caso poco conocido, digamos, a nivel grande, a nivel mainstream, por así decirlo, aunque es muy conocido dentro de la comunidad ufológica y fue muy conocido en los años 90, me parece. Es el caso que presentó un hombre de nombre, Salvador Villanueva, un mexicano que vivía en la frontera de México con Estados Unidos, era taxista y en una ocasión le tocó llevar a una pareja de gringos, de americanos, un matrimonio, atravesando la frontera. Pero cuando iban pasando, no me acuerdo a qué ciudad de Estados Unidos estaban llegando, y se les descompuso el coche y tuvo que bajarse a cambiar la llanta. Y primero el matrimonio caminó lo más que pudieron para ver si había un mecánico para pues regresar y que le ayudaran y él los llevara hasta donde tenían que ir. Pero no encontraron nada, entonces ellos se quedaron por un motel ahí cerca y él se quedó a dormir en el coche hasta el día siguiente que pudieran buscar ayuda. No había celulares en ese entonces, él no tenía celular, creo que fue en los 90, ahorita vemos más o menos. No es cierto, fue en el 53. Yo me acordaba que era en los 90, fue en el 53, o sea, es un caso viejísimo. Lo curioso, ahorita les platico el caso en sí, pero lo curioso es que la apariencia física de cómo Salvador, este taxista, describió a estos seres era prácticamente idéntico a cómo Billy Mayer describió a estos seres hasta los 70, porque aunque les digo que ya según él tenían contacto con ellos desde los 40 y los 60, es hasta los 70 que hace públicos a nivel grande sus experiencias. Pero es prácticamente lo mismo. Tanto la apariencia física como el comportamiento amistoso, porque son seres amistosos, según Meyer y según Villanueva, con los humanos, y son elementos que tienen en común con esta mujer Semyase y con su raza de los Plejaren. Pero vamos rápidamente a una pausa y ahorita les cuento este relato de Salvador Villanueva que podría estar relacionado con el de Billy Mayer sin saber de este caso todavía. Les digo, ahí Billy Mayer era un niño de 10 años, 10, 15 años más o menos cuando ocurre esto de Salvador Villanueva. Entonces, ahorita regresando de la pausa, vemos ese relato y seguimos con esto que es el caso de Billy Mayer. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos de vuelta a este que es su podcast de El Grimorio de Rick. Ya regresamos. Bueno, para ustedes fueron unos cuantos segundos, pero espero que le hayan puesto pausa al video o al podcast para ir al baño, ir por más refresco, por otro cigarro o lo que sea que estén haciendo. Les estaba contando de este caso de Salvador Villanueva, que es cronológicamente es anterior a todo lo que dio a conocer Billy Mayer, porque les digo que él, aunque supuestamente es contactado desde los años 40 cuando es niño, es hasta los 70 que da a conocer su caso. Entonces aquí Billy Mayer todavía no figuraba en, digamos que los libros, literalmente, de la ufología. Ya les di un pequeño previo de lo que le pasó a este hombre Villanueva para encontrarse en esta situación. Esto ocurrió el 15 de agosto del año 1953, cuando este taxista mexicano se encontraba en un lugar llamado Ciudad Valle, cerca de Laredo, en Texas. Aquí está la ciudad, no me acordaba hace rato, tratando de reparar su taxi que se había descompuesto y tenía que llevar a este matrimonio a no me acuerdo dónde.
Ellos ya se habían ido, se fueron a un motel a pasar la noche porque ya era tarde y al día siguiente se iban a reencontrar para seguir con su camino. Cuando él estaba reparando el carro abajo del coche y escuchó que alguien se aproximaba a él, escuchó pasos en el pasto, en el césped. Salvador volteó y se encontró con un hombre vestido con una ropa muy extraña. Esta ropa él la describe que parecía como lana o pana, no sé si conocen esta tela que es como con rielecitos, como con rayitas, con relieve. No era metálica como la ropa que describe Billy Mayer de Semyase y de sus compatriotas. Y otra diferencia era la estatura. Le digo que los Plejaren son descritos como nórdicos, como hombres y mujeres rubios altísimos. Este ser era apenas de 1,20 de estatura, más o menos, a muy chaparrito, yo del tamaño de un niño más o menos, de un niño pequeño. Y en apariencia era humano, es decir, o sea, no era de color verde, no era un hombrecito verde como muchas veces son descritos, era un humano a simple vista, nada más que muy chiquito. Y otra cosa muy, muy rara era que su piel parecía marfil, o sea, era muy, muy, muy tersa, completamente blanca, sin barba, sin imperfecciones, sin granos, nada, o sea, parecía marfil, según él, o sea, una estatua de estas griegas. También tenía cabello platinado, al igual que los Plejaren. Me la voy a escribir aquí en la palma de la mano. Él lo traía largo, traía el cabello largo, que le llegaba hasta los hombros y lo traía por atrás de las orejas. Yo me lo imagino como un Legolas chiquito, eh, y sus finas facciones estaban armonizadas perfectamente con un par de ojos de color verde brillante que él describió como los ojos de una fiera, o sea, como de un gato, o sea, muy vivaces, de un color verde muy intenso, no azules como los de los Plejaren, pero bastante llamativos igualmente. Villanueva escribió un libro que se titulaba Yo estuve en el planeta Venus, que fue muy popular en esa década, donde él narra cómo viajó a bordo de la nave de este ser. De hecho, eran dos seres, era él y otro igualito, y se fueron a Venus, que según le contaron estos seres que hablaban en perfecto español, este hombre les digo era mexicano, él hablaba español, y hablaron con él en perfecto español, no tenían acento a pesar de que no lucían como mexicanos, ni siquiera como americanos, lucían como pues quizá un nórdico, pero les digo, contrastaba eso de que eran chaparritos. Según ellos le dijeron que ellos eran de Venus, entonces le dijeron ven con nosotros a viajar en nuestra nave, se subió a la nave y se fue con ellos. Villanueva describió que este planeta, que supuestamente era Venus, que él identificó como Venus, lo describió como una utopía donde no había hambre, ni guerras, ni pobreza, y que según este venusiano, o sea, este hombre de Venus o este personaje de Venus, el propósito de llevarlo con ellos era para que él viera cómo vivían y que se llevara lo más que pudiera para enseñarle a las personas de su planeta. Porque obviamente esto contrastaba completamente con cómo es la vida aquí en la Tierra, incluso en los años 50, que era un periodo relativamente de paz, no había guerra, todavía la economía no estaba tan jodida, no había tanta contaminación, en fin, o sea, era un momento pues no tan malo para el planeta y aún así no era nada comparado con esta utopía venusiana. Según varios investigadores, Salvador, y es lo que han dicho, él no recibió ni un solo peso por este libro, que les digo que fue muy vendido en los años 50, y de hecho renunció a sus derechos de autor, lo que ocasionaba que cualquiera pudiera como que apropiarse de los derechos y comprarlo, y a él no le importaba, él lo único que quería era dar a conocer su historia. No obstante, a la vista de muchos, después en años posteriores, esta historia se cayó y quedó como un fraude y este hombre quedó mal parado, porque Salvador había descrito, perdón, la superficie de Venus como selvática, de superficie selvática. Todo el planeta tenía este ecosistema, no había nieve, no había desiertos, todo era selvático, con mucha vegetación, muy rico. Pero cuando los rusos lanzaron la sonda Venera, poco tiempo después de que él dio a conocer este relato y que se publicó el libro, se descubrió que en la superficie del planeta solo había gases carbónicos y azufre. O sea que no había nada, no había árboles, obviamente, no había nada. Entonces, pues ya como que todos dijeron, entonces es mentira lo que dijo este hombre. La excusa de Villanueva fue que seguramente los extraterrestres le habían mentido sobre el nombre del planeta. Pero ¿por qué habrían hecho eso? O sea, es como que ahí se cayó la historia. Aunque él seguía y apuntaba que era verdad lo que decía este hombre, porque les digo que no cobró un solo peso por el libro, o sea, no fue por dinero. Pero muchos dijeron, bueno, entonces fue por fama, por hacerse de un renombre en este mundillo de la ufología que en ese entonces prácticamente era
inexistente. Pero bueno, debido a esto, el relato del hombre y el hombre también perdió credibilidad y Salvador desapareció del escrutinio público. Le duró, literalmente tuvo sus 15 minutos de fama y se dice que ahorita creo que, bueno, en ese entonces yo creo que ya falleció el señor, vivió en Cihuatanejo y había abierto un taller mecánico, pero pues él desapareció y los anales de la ufología moderna ya ni siquiera lo recuerdan. Y tampoco recuerdan su experiencia. Y aquí yo me pregunto, y quiero que ustedes me lo dejen en la caja de comentarios si están en YouTube, ¿habrán sido estos supuestos habitantes de Venus más bien pleyadianos? Y si lo eran, porque les digo que la descripción era prácticamente idéntica a la que da Billy Mayer sobre los pleyadianos, con excepción de la ropa, que era de pana, no de aspecto metálico, y que en vez de ser muy altos eran muy chaparros, pero todo lo demás era lo mismo, su actitud, que eran muy amistosos, no eran hostiles, querían ayudar a los seres humanos, porque eso es algo que tienen en común también con el relato de Billy Mayer. Eran muy bonachones, rubios, de ojos azules, shalala, shalala, todo lo que les acabo de decir. Pero ¿por qué no fueron honestos ¿por qué fueron honestos, perdón, con Meyer y con Villanueva? Porque con Meyer, según sus relatos, desde el principio le dijeron, mira, nosotros somos de Pleyaren, de este cúmulo de estrellas, queremos hacer, ahorita les voy a decir que queremos hacer esto y esto y esto contigo para que tú hagas esto, te vamos a platicar esto. Él nunca, lo llevaron a bordo de su nave, según él, pero nunca al planeta, simplemente estuvo a bordo de la nave. Pero ¿por qué no fueron honestos con Villanueva? En dado caso de que haya sido real su relato y de que en verdad fueran Pleyaren, una subespecie o algo así, ¿por qué no le dijeron la verdad? ¿Por qué le dijeron que venían de Venus y no de Pleyaren? Porque de todos modos ahorita van a ver que el objetivo de esta visita era prácticamente la misma, tanto la de Villanueva como la de Meyer. ¿Quién de los dos miente? ¿Meyer o Villanueva? O no ellos, sino más bien estos supuestos seres que hablaron con ellos. Y ¿qué tal que más bien eran seres completamente diferentes, de planetas completamente distintos, de dimensiones distintas, en fin, que no eran Pleyaren, vaya, estos seres que visitaron a Salvador Villanueva? Aquí es donde ya entran estos personajes, estos ufólogos, Britt y Lee Elders, que era una pareja de investigadores de la ufología estadounidenses en los años 70. Ellos eran contemporáneos de Meyer y afirmaron en una entrevista en este documental que les platico, que vi, que les digo, les repito, pueden encontrarlo en YouTube si lo quieren ver, que ambos estaban escépticos frente a la historia de Meyer, porque sí, la verdad te digo, o sea, la primera vez que lo escuchas o que lo lees dices, esto es mentira. No solo por lo increíble que suena, sino por la personalidad y la forma en que lo narra este hombre. Porque aunque no es creído y o sea, no te cae mal el tipo, de hecho cae bastante bien, pero es que no sé, o sea, el hecho de que se asuma como un profeta y todo esto no, bueno, a mí no me checa. Entonces estos hombres, bueno, este hombre y esta mujer en este matrimonio creían lo mismo. Entonces no le creían y lo querían pues sacar de escena, ¿no? Entonces empezaron a analizar a fondo las fotografías que había presentado, los metrajes, el metal de las naves, los sonidos de que él grabó y todo esto. Y además lo que hicieron así, ya cuando habían comprobado que no eran falsas estas cosas que él había presentado, el metal de hecho él se los dio, en el documental se ve cómo se los saca de la bolsa del pantalón y dice, enfrente de la cámara, les dice, miren, antes de que se vayan les voy a dar esto. Me lo dio Sembiase para que lo estudien. Y ahorita les voy a decir qué resultó de los estudios de esos trozos de metal extraterrestres. Pero así lo fuerte que sobre todo este Lee, que era el hombre, estaba como súper escéptico y él quería comprobar que mentía Meyer. Lo entrevistaron muchísimo y se ven las preguntas que le hacen una tras otra, tras otra, tras otra. Lo acosaron prácticamente y lo presionaron, según él mismo, según Lee, para que cayera y dijera, "Nah, no es cierto", pero nunca lo hizo. También la familia de Billy Mayer también como que no le creían mucho y lo estaban en entrevista y entrevista y entrevista, le hacían cuestionamientos y él nunca cambiaba la versión, no daba señales de que fuera mentira. Y además él nunca negó nada, o sea, nunca dijo, no, la verdad es que no es cierto, nada. No, al contrario, seguía diciéndolo. Este hecho de que él nunca negó nada fue lo que los convenció a este matrimonio de que estaba diciendo la verdad. Wendell Stevens fue el primer investigador que se acercó a a Meyer. De hecho, este hombre, Wendell Stevens, es el nexo entre este matrimonio de los, ¿cómo se apellidaban? De los Elders con Billy Mayer, porque Billy Mayer apenas como que empezaba a salir a la luz. Y Wendell Stevens fue quien les dijo, oigan, yo conozco a este güey, vénganse. Y en el documental se ve cómo llegan juntos a la casa de Billy Mayer en el campo. Él fue el primer investigador que se acercó a Meyer y 10 años después de este documental, él seguía asegurando que todo esto era cierto, que él le creía fervientemente a sus relatos.
Según Meyer, desde el primer encuentro que tuvo con estos seres, pues siguió siendo contactado por ellos de manera telepática y son ellos quienes controlan y acuerdan los encuentros, el punto de encuentro, el día, el momento, el lugar de manera telepática, casi como si fueran dioses, como si ellos lo controlaran a él. Él dice que un día, el día que tuvo el primer encuentro ya en su adultez, el, digamos de los importantes, con Semyase y con el otro personaje, él estaba en su casa, un 28 de enero del 75, estaba en su casa sin hacer nada, estaba creo que viendo la tele con su esposa y de repente dice que sintió una necesidad incontenible de salir, él andaba en su motocicleta, así no era nada, o sea, así estaba sentado y de repente se paró y le dijo a la esposa, ¿dónde vas? Le dijo, no sé, pero tengo ganas de salir, no sé por qué. Se subió a la moto, agarró su cámara, una cámara vieja obviamente de los 70 y condujo hasta un punto que él no conocía, o sea, él no sabía dónde ir, o sea, literalmente se dejó ir con la moto hasta que llegó a un punto en el campo que él no conocía, que nunca había ido antes. Y minutos después la nave llegó y aterrizó, la nave de donde venía Semyase, y los seres de aspecto nórdico descendieron de ella. Varios personajes, obviamente entre ellos Semyase. Siempre que se prepara para un encuentro, Meyer comienza a sentir como un frío en la frente, según él, o bueno, sentía en esos años, y esta conexión telepática inicia. No le hablaban como tal con palabras de manera telepática, era este deseo, estas órdenes que se le implantaban en el cerebro, por así decirlo. Los encuentros del suizo con estos extraterrestres ocurren siempre a bordo de las naves, es decir, sí los citan en un lugar en la Tierra, pero o sea, nunca se han quedado a platicar nunca se quedaron a platicar en la tierra, o sea, no se bajaban de la nave y se quedaban ahí echando el cigarrito, no, él se tenía que subir a la nave y ahí, pues, quién sabe dónde se iba, ¿no? Porque él no podía ver al exterior cuando estaba supuestamente a bordo de la nave, pero nunca pudo describirlas porque según él no había palabras para ello y aquí están las flaquezas de los relatos. Le decían, bueno, no la puedes describir con palabras, pero tienes fotos porque traías tu cámara. Esto le preguntaron los elders y él dijo, no, es que no me dejaban, no me acuerdo si decía que no le dejaban tomar fotos o si la cámara no funcionaba. Creo que era que la cámara, sí, él decía que la cámara no funcionaba. Que sí intentó tomar fotografías en varias ocasiones, pero cuando revelaba el rollo, las fotos salían completamente negras. Según él, que porque había unas energías raras que no eran compatibles con la tecnología terrícola y cosas así, ¿no? Entonces como que esta ya es una flaqueza en la historia de Billy. Aquí otra como cosa que dice este hombre es que Meyer creía, y bueno, hasta la fecha cree, que la única razón por la que los Pleiadianos o los Pleyaren se comunicaban con él y no con otra persona del mundo, porque literal tenían de billones para elegir, es porque su frecuencia mental es compatible con la de ellos. O sea, él dice, es que yo no tengo nada en especial comparado con otras personas, no soy inteligente, no soy fuerte, no soy guapo, o sea, es un señor pues bastante X, la verdad. Pero él decía que la razón por la que lo habían escogido a él y no a un presidente de alguna nación o algún genio tipo Einstein era porque su frecuencia mental era compatible con la de ellos. Él habla mucho de energías. Es que también se ve medio hippie el señor. Entonces, como que sí tiene sentido que hable de estas energías. Y aparte es su teoría, o sea, nunca le dijeron ellos esto. O sea, nunca le dijeron los Pleyaren esto de las energías, de su energía mental compatible con la de ellos. Meyer fotografió el lugar donde la primera nave que se contactó con él en medio de un campo. Y esta dejó una huella grande ovalada, que de hecho muestran en el documental, era una huella grandota donde supuestamente aterrizó la nave. Y lo curioso es que las plantas, o sea, las florecitas y el césped, la hierba que había ahí, que obviamente estaba larga porque no era una granja, era el campo abierto, donde no era propiedad de nadie. Como estaba crecida la hierba, crecieron como retorcidas en espiral las plantas y así crecieron no sé cuánto tiempo más, varios años creo. Y de hecho en el documental se ve cómo está la huella grande, la están grabando y en vez de crecer hacia arriba, las hierbas están como retorcidas, como si las hubieran hecho así jaloneado y así se hubieran quedado dentro de la huella circular. Eso sí está muy interesante porque no sé cómo pudieron haberlo hecho. Según Meyer, Semyase le dijo que los pleyadianos no son perfectos, ni mucho menos, o sea, no son dioses, y que no vienen a la Tierra, no vinieron con él para hacer la guerra, y tampoco para traer la paz, que es algo que, o sea, no son los extraterrestres de las películas de ese entonces que eran malos, casi en su mayoría, la Guerra de los Mundos, que bueno, fue una novela y posteriormente la radioadaptación y luego hicieron las películas, pero todas las historias de ciencia ficción de ese entonces eran de extraterrestres malos, ¿no? Pero tampoco eran dioses que venían a resolvernos los problemas, no venían a hacer la guerra, pero tampoco traían la paz, según lo que le dijo esta mujer, sino que ambos, tanto terrícolas
como pleiadianos teníamos un ancestro en común, por eso éramos físicamente parecidos. Bueno, en rasgos, obviamente, pues no todos somos rubios de ojos azules, pero eran humanos a simple vista, no eran reptiles, no eran nada, nada, o sea, eran humanos prácticamente, y esto se debía a que teníamos un ancestro en común. O sea, que se podía decir que éramos parientes intergalácticos. Y aquí a mí me surge la pregunta, haciendo una pequeña referencia al primer episodio del podcast que hicimos de aquí, del Grimorio de Rix, donde hablamos de los reptilianos, que la verdad es que fue una investigación muy completa y es un tema interesantísimo, que yo creo que es el que más me ha gustado. Les dejo el link aquí arribita para que lo escuchen si aún no lo hacen, porque ya tiene varios meses que lo subí. Aquí yo me pregunto, ese ancestro en común que teníamos, según esta mujer, bueno, según este hombre, y que según esa mujer teníamos, en común serán los Anunnaki. ¿Quiénes eran los Anunnaki? Así un rápido resumen. Los Anunnaki son estos seres, estos dioses de los que hablaban los sumerios, que los sumerios son, les he dicho muchas veces, la civilización más antigua de la que se tiene registro. Habitaban en Medio Oriente y ellos hablaban de que unos seres superiores llegaron del cielo en el origen de la vida y tomaron al hombre que habitaba en la tierra en ese momento, que era un hombre estúpido, en sus palabras, que era prácticamente un simio, por lo que muchos interpretan que era el neandertal o un cavernícola, un antecesor nuestro, no un homo sapiens. Tomaron a ese hombre estúpido y mezclaron sus genes con el de ellos, con el de los Anunnaki. Salió un ser que era todavía un poco tonto, entonces lo que hicieron fue que tomaron al hijo de esa unión de un hombre, de una mujer, del hombre prehistórico, con este híbrido, tomaron a su hijo y entonces de ese híbrido mezclaron sus genes con la de los Anunnakis y entonces de ahí venimos nosotros. Por eso de ahí los ufólogos, bueno, los entusiastas de la ufología dicen que por eso el ser humano logró evolucionar a lo que somos hoy por esta mezcla de genes extraterrestres y demás, y que también, bueno, esta misma mezcla de genes se habla y se interpreta de manera muy parecida en la Biblia, en el Nuevo Testamento, con los Nefilim, que eran supuestos, eran los hijos que tuvieron los hijos de Dios, o sea, de los ángeles, con las mujeres humanas. Entonces los Nefilim eran semidioses. Pero bueno, esa es mi pregunta, que es ese ancestro en común, ¿habrán sido estos Anunnaki, estos seres extraterrestres, estos dioses, entre comillas, de los que hablan los sumerios, cuya genética se mezcló con la nuestra? ¿Habrán sido ellos? ¿Habrán venido de Pleiaden o qué? Según ella, solo nos quieren preparar para que sepamos, o bueno, nos querían en ese momento preparar para que supiéramos que no somos los únicos seres racionales en el universo, lo cual yo tampoco creo. No creo al 100% la historia de este hombre, ahorita van a ver por qué, pero yo tampoco creo que seamos los únicos seres vivos en el universo. Sería muy estúpido creer eso. Además de que Meyer le mostrara a los Elder cómo y dónde tomó los cientos de videos y fotografías, porque fotografías son muchísimas, videos no tanto por la época en la que ocurrió, pero fotografías son muchísimas, cientos de estos ovni, de estas naves, de esta raza, y entrevistaron a numerosos habitantes, además como para tener una segunda opinión literalmente. No solo se quedaron con las palabras de Meyer, con sus relatos y con las fotos y los videos, sino que estuvieron rondando en el pueblo donde él vivía para preguntar si habían visto cosas extrañas y en efecto casi todos los habitantes de este pequeño poblado donde vivía Meyer vieron estas cosas. Cerca de 40 personas de este poblado, que era muy chiquito, era un pueblito en el campo, creo que era en Inglaterra, no me acuerdo muy bien, habían visto naves o luces de lejos y habían sido, entrevistan en el documental a una maestra, a muchísimas personas y sí vieron, obviamente ellos de lejos, porque aparte Meyer vivía como que en el campo, ellos vivían en el pueblo, entonces ellos vieron todo de lejos, pero sí vieron luces y cosas en el cielo sin saber todavía las historias de Billy Meyer. Según Meyer, los pleyodanos están a 3500 años, están 3500 años adelantados a nosotros a nivel tecnológico y también como que a nivel de sociedad y que nos están investigando para saber más de su propio pasado. O sea, sería como si nosotros, los humanos, observáramos a los hombres de las cavernas, como si fuera un viaje en el tiempo, porque pues hay muchas cosas de los cavernícolas, de nuestros primeros ancestros y de tiempo todavía posterior a ellos, que no sabemos nada porque obviamente no hay vestigios. Entonces, mucho de lo que se dice de la prehistoria pues son suposiciones, o sea, no hay muchas cosas que no se saben. Y supongo que algo así, según él, según Billy, es lo mismo que ocurría con los pleiadianos y nosotros. Como ellos por alguna razón no sabían de su propio pasado, como nosotros ocurre con lo que pasó en la prehistoria,
vernos a nosotros, ver nuestra civilización, ver nuestro mundo, era como ver un viaje en el tiempo, por así decirlo, o una versión prehistórica o muy primitiva de ellos. Por eso nos estaban visitando, para saber más sobre ellos mismos. Y dijeron que si enfocáramos los recursos de la Tierra, los alcanzaríamos a nivel tecnológico, social y todo esto en tan solo 300 años, los cuales obviamente todavía no se cumplen, pero la verdad yo no creo que vayamos en buen camino, y mucho menos con lo que ha pasado bueno, el año pasado en 2020. Cuando cuestionaron a Meyer sobre por qué jamás había fotografiado las naves, que es lo que les platicaba hace rato, bueno, el interior de las naves, él respondió que sí lo había intentado, pero que había una fuerza extraña dentro de las naves que ocasionaba que las fotos tomadas ahí salieran negras al momento de revelar el rollo. En los años 80, o sea, ya poquito después de que ocurriera todo esto, que les digo que esto fue en el 75 y demás, cuando se analizaron los supuestos, no, perdón, cuando se estudiaron minuciosamente las fotografías de Meyer, no se encontró evidencia de que fueran falsas. Les digo, es lo que aparece en el documental, es el punto principal de esta investigación que se muestra en el documental. Analizan de manera, no digital, porque no era tecnología digital, pero meten a una máquina las fotografías y los videos para determinar, para que un experto en fotografía de ese entonces determinara si estaban sobrepuestas las naves en las fotografías de manera mecánica, por así decirlo. Por ejemplo, como con las fotos que checamos en el caso de las hadas de Cornwall, que las niñas muy inteligentemente para su edad recortaron las figuras de las hadas, o sea, ellas las dibujaron, las recortaron y las colgaron con hilos, y es lo que se ve en las fotos. Pero como eran fotos en blanco y negro de 1910 y tantos, esas de las hadas, pues no se veían, y le dio la vuelta al mundo esas fotografías como verídicas, hasta que muchos años después los desmintieron. Creo que lo pudieron desmentir hasta como los años 50 o 60. No fue lo mismo esto, no estaba sobrepuesta, no había algo sobrepuesto en donde tomaron la fotografía. Es decir, esto estaba en realidad ahí, por la perspectiva, por la luz que reflejaba y demás. El experto y la máquina determinaron que esa nave que se ve en la foto, bueno, en las fotos, sí estaba ahí en el momento de tomar la fotografía, y que sí era un objeto grande, o sea, sí eran verídicas. Igual con los videos, también analizan los audios, y como que sí hay, el cuate que está haciendo el estudio dice, sí hay cosas raras, o sea, capté un ladrido de perro, creo que un claxon o algo así, y un sonido de vaca, cosas así, X, pero dice, es que no hay manera de que puedas juntar esas cosas y que se escuche lo que yo estoy escuchando. Entonces también dieron por verídico los audios que supuestamente pertenecían a las naves. Y bueno, ahorita les digo de lo de los metales, porque eso es como lo más enigmático. Pero al menos de estas pruebas, los metrajes y el audio son dados por verídicos en los años 80, que es cuando se hace el documental. Porque aparte algo también muy importante que fue un factor determinante en determinar que eran ciertos estas pruebas, era que les digo, Billy Mayer era un aficionado, o sea, no era un profesional, no era como por ejemplo la cinta Patterson de Bigfoot. Muchos dicen que, o sea, que es falsa, porque el que la hizo era un cineasta, o sea, bueno, no era muy bueno, pero sí tenía conocimientos de cine. De hecho, él planeaba grabar una película sobre la leyenda de Sasquatch, en donde grabaron la cinta Patterson. Por eso también muchos dicen es que es falso. O sea, esto era publicidad para hacerle su película. A lo mejor hasta era una prueba de vestuario y de las tomas y de locaciones. Y terminó siendo otra cosa, que decía él que era un críptido real, y se salió de control, y hasta la fecha muchos creen que es verdadera la cinta Patterson. Pero a este caso no era lo mismo, porque Billy Mayer, les digo que apenas si sabía tomar las fotos, o sea, era un aficionado, y mucho menos iba a poder editar audio, mucho menos con la tecnología de ese entonces. La manera de editar audio en ese entonces necesitabas equipo caro, y equipo que obviamente casi nadie tenía, solo los profesionales, la gente que se dedicaba al radio o al cine o a la televisión. Ni de chiste Billy Mayer la tenía. Entonces esto fue lo que más determinó que determinaran que era verdad todas las fotos, el audio y los videos. En cuanto a las muestras estas de metal, que les digo que es lo más interesante, se determinó después de un análisis químico que era una aleación. Eran trozos chiquitos. Si ven el documental, son pedazos chiquititos como si hubieran raspado, o si se hubiera estrellado un pedazo de algo metálico, y se lo dieron estos pedazos a este hombre. Eran pedazos chiquititos. Y eran una aleación mayormente compuesta de plata, o compuesta por plata, pero también tenía cobre y un elemento que era prácticamente cristalino, pero no era ningún cristal conocido por la ciencia en ese entonces. Entonces, la mezcla de todos estos elementos no existían en el mundo en los años 80, que se hizo la investigación final de los 70, inicios de los 80. Entonces dijeron, pues sí, es verdadero también, es verídico.
Entonces es algo muy curioso porque el metal, todavía pon tú, que encontrara de alguna manera a este hombre falsificar las fotos y los videos, que les digo, ahorita les voy a decir que sí hay pruebas de que son falsas, pero no todas, pero algunas. Pero este metal, ¿cómo lo hacía? O sea, para falsificar un metal, o sea, es prácticamente imposible que yo sepa, a menos que tuviera conocimientos químicos y no es tan fácil hacer una aleación metálica, mucho menos con la tecnología de los 70 y mucho menos en el campo, ¿no? O sea, ni siquiera vivía en un lugar donde se pudiera hacer como en Pittsburgh o estos lugares donde manejan metal. Él vivía en el campo, o sea, en un pueblito X. También además este material metálico poseía estrías, o sea, líneas, rayas, que demostraban que el metal había sido trabajado. O sea, no fue algo que él se encontró, una piedra rara que picó y que agarró los pedazos. No, era metal que había sido trabajado, que bueno, esto de las estrías lo expliqué un poquito en el podcast de las calabras de cristal, que también lo dejo por aquí si no lo han escuchado. Pero lo raro es que la máquina que había trabajado ese metal no era ninguna máquina o ninguna técnica que se utilizara en aquellos años, lo cual también es muy, muy, muy curioso. Y no sé si las fotos y los videos sean verdaderos. Yo, la verdad, en lo personal, no lo tomaría por verdaderos por muchas contradicciones. Ahorita van a ver las pruebas que se dieron en su contra y la explicación que él dio, la explicación tan ridícula que él dio para decir, ay, no, si es que son falsas, pero ahorita les voy a decir por qué. Y el audio yo no lo tomaría por verdadero porque les digo, la gran mayoría de relatos dicen que las naves extraterrestres no hacen sonidos, no emiten sonido alguno, ni siquiera un zumbido por mínimo que sea, no emiten nada. Entonces son muchos contra uno, por eso yo no creo. Pero lo del metal es otra historia, ese yo creo que sí, creo que es verdadero. Pero bueno, vamos a la segunda y última pausa del podcast para ya checar las desmentiras y las conclusiones de este hombre y regresamos. Bienvenidos de vuelta, amigos. Espero que hayan ido por más refresco, por más cerveza, por más cigarro, porque hayan ido al baño, lo que sea. Ya estamos de vuelta con esta última parte del podcast sobre Billy Mayer, este curioso caso relacionado con la ufología. Y ahorita vamos a presentar algunas pruebas tanto a favor como en contra más modernas de las pruebas que presentó este hombre y sus profecías, que es algo que es yo creo que lo que más interés causa hoy en día, porque las pruebas, pues hoy en día tenemos pruebas mucho más que podrían ser más plausibles o más fácilmente consideradas verídicas que las que presentó este hombre en los años a finales de los 70 y relatos mucho más impresionantes y más creíbles además. Pero estas profecías sí dan mucho de qué hablar. Lo primero que vamos a ver es que en el año de 2019, o sea, hace un año apenas, Michael Horn presentó pruebas fundamentadas en descubrimientos hechos por la NASA y por otras agencias espaciales del mundo que demuestran que las fotografías de Billy Mayer, las mismas de los 70, tomadas en una era predigital, eran ciertas. La verdad, no incluí los datos tal cual porque la neta es que yo no entiendo, yo no estudié nada relacionado con el espacio, pero ni con la ciencia ni con nada de eso. Pero lo importante es que él usa muchos puntos a favor de las pruebas de este hombre que utilizaron también los Elders en este documental ochentero. Lo curioso es que, ok, pudo haber fallado la tecnología que utilizaron en ese documental porque se ve cómo hacen las pruebas, o sea, no puedes falsificar eso. En el documental se ve cómo están haciéndole las pruebas a las fotografías y a los videos. Pero ok, pon tú, se salieron verídicas por la tecnología de esa época que es pues muy primitiva. Les digo que les tomó días enteros analizar con la máquina esta foto. Pero hace un año, ¿cuál es la excusa? O sea, ya tenemos un software que incluso reconoce caras desde hace como 10 años, 15 años, un software de reconocimiento facial y hay softwares súper avanzados, ¿no? Y sobre todo la NASA y estas compañías que gastan, bueno, que tienen millones de dólares de presupuesto. Entonces, aquí es algo muy curioso. Esto de las fotos. Los videos, cabe mencionar que también fueron determinados que eran reales por este mismo hombre. Algo curioso es que las naves presentadas en el material de Meyer presentan variedades entre sí, es decir, que no son todas iguales, lo cual, bueno, yo lo tomo como algo bueno porque si te vas a poner a hacer un fraude, pues haces todo igual, ¿no? Todo homogéneo, haces el mismo tipo de nave. Pero también podría ser algo malo porque dices, bueno, entonces si las mandó producir o algo con algún artesano, con algún herrero o algo así, estas naves para sobreponerlas en las fotos, pues por alguna razón salieron diferentes y demás. Pero las variedades son diferentes, digo, las versiones de estas naves que se ven en las fotos son diferentes. Algunas son el típico platillo volador semiplano,
Hay otras que son un poco más como en forma de campana, que tienen como algunos piquitos, como conos en su superficie. O sea, sí están bastante interesantes, ¿no? Les digo que chequen las fotos. Son muchísimas, pero en Google Imágenes se pueden encontrar con muchas de ellas. Sin embargo, hay otros detractores que han dicho que son maquetas y que están sobrepuestas. Eh, pero en contra de estos detractores, pues ya hubo dos pruebas distintas, una en los 80 y una hace un año, que demuestran que son verídicas. Entonces, como que aquí es lo malo de las pseudociencias, tanto la ufología como la criptozoología, que pues no hay nada ciencia cierta, ¿no? Aunque esté comprobado científicamente. Pero bueno, aquí están las cosas que les digo que por lo que yo no le creo del todo a este hombre. Las fotos que mostró Meyer en los 80, finales de los 70, los 80, de Semyase, porque mostró fotografías y en las que se basó el artista que hizo los dibujos que les digo que parece Margot Robbie. Las fotografías que él mostró resultaron que eran fotografías que tomó directamente de su televisión, por eso les digo que en dado caso de que sean reales las fotos de las naves, sí son reales porque el hombre, además de no ser muy ingenioso ni muy inteligente para hacer un fraude, tampoco, o sea, no tenía la paciencia ni la inteligencia ni el conocimiento para realizar un fraude de tal que se viera real. Porque en este caso de las fotos, de las que eran las fotos de Semyase, las tomó de una tele, de su tele, de la tele de su casa, a una modelo estadounidense de un programa de televisión de Dean Martin. Está el nombre de la modelo y todo, y era de un programa navideño, o sea, estaba él, lo que dicen que pasó es que él estaba en su casa viendo la tele, este especial navideño de este programa de Dean Martin, y le tomó foto a una de las bailarinas de fondo que de repente le hicieron un close-up y sale su cara, y era rubia de ojos azules, pero era americana, era de Estados Unidos, le toma la foto y es la que presenta como diciendo que era Semyase. Meyer se excusó de esto cuando dijeron, güey, es que no mames, es mentira y aparte la tomaste de la tele, no jodas. Él dijo que la verdadera fotografía de Semyase que él tenía había sido eliminada por los hombres de negro y en su lugar pusieron la de la bailarina del programa para desacreditar su historia, dejarlo como un idiota. Estas son las cosas por las que no le creo a este hombre, porque es que suena bastante estrambótico esta explicación, bastante tonta. También lo mismo pasó con la foto que les mencioné al principio del dinosaurio, de la que no encontré mucha información. También dijeron de que la había tomado, creo que de un libro de dinosaurios, de un libro, no para niños, pero de estos libros como informativos, como enciclopedias. Entonces sí fue como de, güey, no mames. Entonces hay mucha gente que no le cree por eso. Y más por la forma en que se escuda diciendo que es una conspiración de los hombres de negro en su contra, para que la gente no le crea. Meyer también ha hecho varias profecías, las que les menciono, a raíz de su relación con los pledoyanos o los pleyaren. Entre las principales profecías que además se cumplieron, recordemos, él hizo las profecías en los 70 y 80. O sea, sí, las que les voy a decir sí me impresionan. Las más impresionantes, las que acertó y que además fueron importantes a nivel mundial y que sí cambiaron al mundo, fueron la profecía de la guerra entre Estados Unidos e Irak a inicios del siglo XXI, la epidemia del SIDA que se dio, si no me equivoco, a mediados de los 80, finales de los 80 más o menos, el calentamiento global y la sobrepoblación del mundo. De hecho, les digo que la gran mayoría, y por lo que no metí todas las profecías de este hombre, porque les digo que son como 200 o 300 profecías, casi todas son como muy hippies, como muy pro ambiente, pro cuidado del mundo, pro bien espiritual, pro salud espiritual, pro meditación, todas estas cosas que creían los hippies en los 70s y que hasta la fecha han evolucionado en distintas vertientes, distintas, pues sí, no religiones, pero diferentes manifestaciones espirituales y demás. Casi todas son enfocadas en eso, en cuidar al medio ambiente y en ser amor y paz y hermanos y la chingada. Sin embargo, la predicción más aterradora de este hombre es la de la Tercera Guerra Mundial, provocada por los Estados Unidos y otros países. No menciona que otros países, pero menciona Estados Unidos. Y esto resultará en la eliminación de las 3/4 partes de la población mundial, devastando las principales ciudades de América del Norte. Eso nos incluye a nosotros también, a México. Bueno, si me están escuchando en México. O sea, a lo mejor si son de Argentina puede que se salven según este hombre, no lo sé. Pero bueno, esto no lo sé porque hay varios pseudoprofetas o profetas modernos que han hecho afirmaciones similares, tanto al inicio de la Tercera Guerra Mundial como a la destrucción del mundo, y siempre con Estados Unidos como figura principal. Entonces esto ya está pues bastante trillado. El mismo este güey, ¿cómo se llamaba? El viajero en el tiempo. John Titor también habló de lo mismo, nada más que él situaba la Tercera Guerra Mundial creo que en 2010 o algo así, no me acuerdo en qué año, pero o sea, hace poquito y no ocurrió.
Entonces fue como, creo que era mentira, creo que era un güey con demasiado tiempo libre en internet a inicios de los 2000 o finales de los 90. Lo que sí, bueno, hablando de John Titor, que también me acordé hace rato, bueno, no hace rato, el otro día dije, no les he traído el podcast en específico de John Titor, porque tengo el de Viajeros en el Tiempo, que está increíble, no sé por qué es de los menos vistos de los podcasts, porque está genial, de verdad, véanlo, véanlo, el de los Viajeros en el Tiempo está increíble. Y con decirles que el caso de John Titor, si lo conocen, es el caso menos impresionante de los que hablamos ahí, está genial. Pero bueno, el punto es que este hombre sí como que predijo el coronavirus y eso sí está de la chingada. Porque esa predicción la hizo a finales de los 90 o inicios de los 2000. Entonces, ¿cómo ibas a saber lo del coronavirus? Porque pon tú, te pones a pensar y dices, ok, la epidemia del SIDA, si él la predijo entre 70 y 80, pues si lees los periódicos, si estás bien informado, puedes deducir ciertas cosas, casi casi adivinarlas, pero con cierta base en la información, en lo que está ocurriendo en el mundo. Pero algo que faltaban más de 20 años para que pasara, ¿cómo lo iba a adivinar este güey? Que el supuesto John Titor, que muchos dicen que era un farsante. Pero bueno, esas son las principales, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Teorías que hace este hombre. Ahora les voy a hablar rápidamente. ¿Cuánto llevamos de tiempo? 1 hora 6. Ah, perfecto. Tenemos perfecto tiempo para hablar de esta última sección. Sí, sí, todavía tenemos tiempo. Me estaba preocupando un poco. Esta última sección la vamos a estar dedicando a los Pleiadianos o a los Pleiaren, que son estos seres extraterrestres que han sido los coprotagonistas de este podcast. En el marco de la ufología, los extraterrestres nórdicos, que les digo que es como también conocen estos seres, son una raza de extraterrestres descrita por algunas personas que afirman haber sido contactadas por ellos. Además de Meyer, en años posteriores, otras personas fueron contactados por los Pleiadianos, como la norteamericana Bárbara Marciniak, o Marciniak, no sé cómo se pronuncie, que ha publicado varios libros al respecto de sus encuentros. Hay muchísimos casos. De hecho, tengo un podcast de una mujer muy interesante que no les quiero spoilear nada porque ni siquiera me acuerdo de qué se trata, bueno, de cómo se llama más bien. Me acuerdo de la idea de la historia, pero es un caso impresionante y mucho más creíble que el de Billy Mayer. Y parecido, pero sí suena creíble. También está el caso de la argentina Aditi Prem, que durante sus lecturas de registros akáshicos contacta constantemente con estos seres, y el más conocido en la actualidad es el caso del norteamericano Michael Love, que es el principal canalizador de los Pleiadianos desde el año 2015. O sea, como ven, por lo menos de estos tres personajes que mencioné, la argentina y el norteamericano Michael Love, los ponen como seres altamente energéticos y elevados espiritualmente. O sea, casi casi como dioses, aunque según Meyer, los pleiadianos mismos le dijeron que no son dioses, que son seres normales, que son prácticamente humanos, pero avanzados tecnológicamente y que viven en otro planeta, pero somos muy parecidos. Sus características son que, como les dije, son humanoides, prácticamente humanos. De hecho, obviamente Meyer no sabe si hay algún cambio biológico, si hay alguna diferencia biológica con nosotros, que no creo, porque si tomando en cuenta que sea cierto, pues ellos sí llegaron a salir de la nave y todo, y sin usar cascos ni nada, entonces puede que sí respiren el mismo oxígeno que nosotros, no es tóxico para ellos, en fin. Entonces, a lo mejor biológicamente no tiene ninguna diferencia con nosotros. Y bueno, tomando en cuenta también que según ellos tenemos al mismo antecesor, al mismo ancestro. Pero tienen algunas diferencias anatómicas, o sea, no hay como que diferenciaciones entre ellos, cuando nosotros sí hay varias etnias. Tienen rasgos semejantes a las personas nórdicas escandinavas, que pertenecen al norte de Europa. Tienen excelente estado físico, o sea, todos son delgados, pero delgados musculosos, tanto hombres como mujeres, o sea, no son gordos, tampoco son flacos, o sea, desnutridos, o sea, tienen un muy buen físico, tienen una estructura corporal bien formada, usan estos trajes ajustados y brillantes, y lo cual es un poco extraño porque parecen los que usan los extraterrestres en las películas de los años 50, como el de Kazoo de los Picapiedra, más o menos así. Tienen una altura aproximada entre 1,90 y 2 metros de altura los hombres, 2 metros 10, los hombres muy altos, y las mujeres entre 1,70 y 1,90, o sea, también muy, muy, muy altas. Tienen larga melena rubia y ojos azules y ojos un poco rasgados, no como asiático, pero no son completamente redondos, sus ojos son ligeramente rasgados como el de los rusos más o menos, y eso sí, son más grandes de lo normal, o sea, tienen los ojos más grandes que nosotros. La gran mayoría de estos seres son mujeres, el 70% son mujeres según los testigos, por eso también se yace, aunque no encontré nada,
creo que sería una líder y por eso es la que más está en contacto con Billy. Su piel sería entre blanca pálida a un tono más acaramelado, lo cual les digo también coincide con el avistamiento de Salvador Villanueva, que dijo que parecía de marfil la piel de esta personita que se le apareció, con la misma descripción, a excepción de la estatura. No tenía verde, te digo, no tienen barba, no tienen granos, no tienen lunares, nada, nada, o sea, todo liso, todo de color blanco y pálido. Son seres de la quinta dimensión. Yo la verdad no sé qué es la quinta dimensión. Sé que la cuarta dimensión involucra el tiempo o algo así. La quinta la verdad no tengo idea que sea. Son seres emocionales, igual que los humanos, por eso son como que muy elevados espiritualmente. Tienen un nivel evolutivo de conciencia basado en el amor y la compasión. Y ahorita viene algo interesante relacionado a esto. Los nórdicos, o sea, los Pleyaren, que les digo que los nórdicos son como un apodo que tienen, según los describen los ufólogos, son seres de luz altamente evolucionados espiritualmente y también tecnológicamente, obviamente, y a nivel de sociedad. Sus antepasados pleyadianos, que son los que tienen en común con nosotros, según Billy Mayer, vivían en un planeta que fue destruido. Muy Superman, muy Goku, una onda muy Saiyajin, si me preguntan, o muy kryptoniana. Son seres benevolentes, no son hostiles, y de hecho ellos siempre fueron amistosos con Billy, y en dado caso que los dos seres que interactuaron con Salvador Villanueva fueran pleyadianos, también fueron amistosos con él, no tenían intenciones ocultas al parecer. Serían seres mágicos, o sea, porque pueden usar como estas energías, quieren interactuar y comunicarse con los seres humanos para nuestro beneficio. Ellos no ganan nada más que estudiarnos, pero pues no ganan mucho. Realmente, en dado caso de que todo sea cierto, los que ganaríamos seríamos nosotros al aprender de ellos. Estarían preocupados por el medio ambiente de nuestro planeta, lo cual no los afecta porque ni siquiera pertenecen a la misma galaxia. Y bueno, supuestamente tampoco a la misma dimensión. Están preocupados por la paz en el mundo y pueden transmitir mensajes telepáticamente. Les digo, no necesariamente hablan telepáticamente como en las películas, sino que implantaban órdenes o controlaban, si lo quieren ver así mentalmente, por ejemplo a Billy Mayer. El ufólogo estadounidense John Carpenter, no es el director de Calle en la Pesadilla Elm, yo también pensé, digo, Pesadilla en la Calle Elm, no es el mismo, no solamente se llama igual. Afirmaba que el típico nórdico, o sea, el típico pleyadiano, recuerden, no me refiero a personas, sino a estos extraterrestres, es paternal, atento, afectuoso, sonriente, cariñoso, joven de aspecto y omnisciente, o sea, con un gran conocimiento. Con paternal no se refiere a como un papá hombre, sino que puede ser como papá o como mamá, o sea, como una figura de autoridad, pero que te quiere, o sea, no es autoritario, no es hostil, es como un papá o una mamá cariñosos. Por eso como que se yace igual con Billy Mayer, como que lo trataba, sí, como un hijo, como un hermano menor, no como un igual, pero no se sentía superior, o sea, no había una hostilidad hacia él. La ufóloga estadounidense Stephanie Kelly Romano afirma que los nórdicos están a menudo emparentados con el crecimiento espiritual y con el amor, y actúan como protectores de terceras personas que tienen estas experiencias. Por eso se pusieron en contacto con Billy, porque él desde niño ya conocía estas criaturas, bueno, estos seres. Según algunos ufólogos, los pleyadianos están en contra de la presencia en la Tierra, y aquí está lo interesante, de una raza conocida como los grises. Ellos así se refieren a estos seres. En cambio, otros ufólogos afirman que los nórdicos, o los pleyadianos, son los jefes de los grises, o sea que son como hermanos, por así decirlo, pero los grises sí son hostiles. Los grises no encontré una descripción más detallada, más que este nombre de los grises, pero por el nombre de los grises quiero pensar que ahí se refieren a estos seres cabezones, de ojos grandotes, de piel gris o verdosa, que son como los que describieron en el incidente de Roswell, que también les dejo por aquí el capítulo, la etiqueta para que escuchen ese capítulo, y los que son avistados mayormente, bueno, en muchos de los casos. La ufóloga estadounidense Jenny Randles afirma que, aunque cree que los nórdicos han estado involucrados en abducciones, piensa que la abducción, que es cuando una nave se lleva a un ser humano a su nave y hace con él quién sabe qué cosa, porque normalmente los seres humanos no tienen recuerdos de esto, piensa que la abducción es más importante y más utilizada por los grises, que son estas versiones malas de los pleyadianos, que para los pleyadianos mismos, los cuales le dan más importancia al encuentro con los humanos, el diálogo, digamos, la convivencia, no tanto la abducción, porque en una abducción el humano está inconsciente, no, él ni siquiera sabe, muchas veces ni siquiera saben que son abducidos, nada más tienen estas lagunas mentales, estas que son consideradas fallas en la Matrix, que ya vamos a tener un video al respecto. De un relato que me mandó un suscriptor, que muchos los consideran fallas en la Matrix, que va una persona o un grupo de personas
caminando o en el coche o lo que sea, y de repente ven que ya pasaron horas, días o incluso semanas, pero para ellos no pasó ni un segundo. Y muchos creen que esto es porque fueron estas personas fueron abducidas y obviamente no tienen ni el más mínimo recuerdo de esto. Hay muchísimos relatos así. Entonces, pues esto sí ya es una violación, es una hostilidad, cosa que no hacen los pleiadianos, ellos acuden al diálogo. Otros ufólogos afirman que deben existir varias facciones de pleiadianos, algunas muy positivas y otras negativas. De esto pues no encontré mucho más que esta afirmación de los ufólogos. Hay un libro titulado Visitas procedentes del interior, escrito por los ufólogos estadounidenses Lisa Royal y Keith Priest. Y en este libro se afirma que existen casos de extraterrestres malvados que están implicados en abducciones realizadas por los extraterrestres grises. De nuevo haciendo referencia a estos villanos, a estos antagonistas, a estas contrapartes de los pleiadianos. También dentro de esta raza se hacen dos divisiones. Yo les había dicho que eran todos homogéneos. Los que vio Billy Mayer, todos eran rubios. Pero con posteriores estudios y posteriores relatos se han hecho dos ramificaciones, dos variables, digamos, variables físicas de los pleiadianos. El 60% son rubios, buenos y según esto vienen del futuro. Yo porque vienen del futuro interpreto más como que son avanzados, como los que tuvieron encuentros con Billy, y el 40% no son rubios ni son buenos y provienen de muchas realidades diferentes, según estos estudios, pero esto ya son muchas especulaciones. En los años 50 se dio el segundo caso de encuentros con estos seres tras el primero registrado por Meyer cuando era niño. O sea, recuerden, los primeros que tiene con este anciano pleiadiano, él estaba en los años 40. Pero el segundo, el segundo de sus avistamientos, de sus encuentros, ocurre en los 50, cuando ya era un poco más grande. Una mujer estadounidense llamada Cynthia Appleton aseguró haber sido embarazada por pleiadianos, quienes serían los padres de su hijo Matthew. Esto ya está muy, muy, muy increíble. La verdad es que pienso investigar sobre este caso. Ya no lo investigué porque, vean, ya llevamos que 1 hora 17, ya estamos rozando el final del podcast, entonces supongo que esto, si hay información, va a ser muy interesante. Ya sabrán, ya se estarán enterando si vamos a hacer un podcast al respecto. También en los años 50, donde se da el segundo encuentro de Billy Mayer con estos seres, durante el auge del cine de ciencia ficción de serie B, de estas clásicas películas en blanco y negro de los usurpadores del cuerpo o invasores de cuerpos, no me acuerdo cómo se llama la película, y muchas otras de ciencia ficción, que es cuando explota este subgénero de terror ciencia ficción. Y cuando también se dan las primeras noticias sobre avistamientos y encuentros ampliamente informadas por los medios de comunicación, se multiplicaron las descripciones de este tipo de extraterrestres, especialmente en Europa, lugar donde también Billy los vio, lo que nos hace a muchos dudar entonces de la veracidad de los relatos, al menos de muchos, porque podría ser pura, ¿cómo se dice? Sugestión, podría ser pura sugestión de personas que fueron a ver estas películas y después ya sea de manera inconsciente o consciente o inconsciente inventaron estos relatos. Podría ser, porque algo curioso es que cuando los extraterrestres, por falta de presupuesto en estas películas, eran representados con aspecto humano y con únicamente trajes medio raros, veían hacia los extraterrestres. Los reportes eran de humanos, nada más con trajes raros y comportamientos extraños. Y ya cuando las películas empiezan a ser más elaboradas en la creación de los extraterrestres, como Alien, como E.T., como Encuentros cercanos del tercer tipo y todas estas que ya no son seres humanos, ya son seres humanoides pero extraños, o de plano ni siquiera son humanoides, como el de Alien, los relatos cambian, los avistamientos y las descripciones dadas por los testigos cambian. Entonces esto nos hace dudar a muchos al respecto de la veracidad de los relatos. Sin embargo, en las décadas siguientes, los pleiadianos fueron cada vez, les digo, reemplazados por la cultura popular por estos oscuros y menos amigables extraterrestres grises, los cabezones, ojones y demás. Les digo, muchos creemos que demostraría que son invenciones influenciadas por la cultura popular, ya sea de manera consciente o inconsciente, les digo. Otro supuesto contactado por los pleiadianos es el peruano Sixto Paz, que es muy conocido, que afirma haber visitado las colonias pleiadianas en las lunas de Júpiter, como Ganímedes. Ganímedes es un satélite natural de Júpiter, es una luna de Júpiter. Eventualmente, casi me chingo mis lentes, eventualmente la idea de los pleiadianos se popularizó hasta mezclarse con las creencias de la nueva era o de New Age, que también lo mencioné en el podcast de las calaveras de cristal, que es pues esta onda medio hippie moderna de espiritualidad y de energías de los cuarzos y las meditaciones y todo esto.
y pasó a convertirse en principios espirituales pseudo-religiosos. Los pleiadianos son denominados hermanos mayores, haciendo referencia a esto de que son paternales hacia nosotros, que buscan protegernos sin recibir nada a cambio, y se dice que buscan predicar mensajes espirituales entre los seres humanos, que es lo que la gran mayoría de contactados dicen, incluyendo el mismo Billy Mayer. Es generalmente aceptado por creyentes de estas historias que los pleiadianos sean parte de la supuesta Federación Galáctica de la Luz, que son enemigos del Imperio Draconiano y seguidores de una doctrina religiosa panteísta, vegetariana y con matices de New Age. Esto la verdad yo no lo tomaría en serio. Sé que lo del Imperio Draconiano tiene algo que ver con los reptilianos y con los Anunnaki y todo esto creo, pero la verdad yo no lo tomo en serio. Ya es demasiada suposición. Otra como un subtema ya para cerrar relacionado directamente con los pleiadianos son los andromedanos, que están relacionados con esta raza. El ufólogo estadounidense de nombre Alex Collier ha afirmado en sus libros, que son bestsellers, que existe otro tipo de extraterrestres de aspecto nórdico, es decir, rubios de ojos azules, altos, mamados, shalala, que provienen de la iglesia de Andrómeda y que él llamó andromedanos, o sea, pero son como casi lo mismo que los pleiadianos. Collier afirma que fue forzado a ocultarse y publicar sus libros debido a las amenazas de 3 hombres bien vestidos que formaban parte de un, entre comillas, programa. Él, como que esto da veracidad a su relato de que no habla abiertamente, pero nos da a entender que está hablando de los hombres de negro, de estos hombres bien vestidos que lo empiezan a acosar para que no saque sus libros y él, nomás para sacarlos, por si le pasaba algo, saca los libros. Pero fue acosado por los hombres de negro. También es un caso que quizá debamos investigar en un futuro. Como el resto de los ufólogos, Collier no ha podido corroborar ninguna de sus declaraciones, no ha dado pruebas, e incluso otros ufólogos como Jared C. H. lo han acusado de haber perpetrado un fraude. Como ven, es algo de el pan de todos los días de estos pseudocientíficos. Según Meyer, ya para cerrar, espero no haber desconectado el micrófono. Según Meyer, los pleiadianos solo buscan ayudarnos sin buscar nada a cambio. No, ellos no quieren dinero, obviamente, no quieren quedarse en la tierra, no quieren nada, absolutamente nada a cambio de esta supuesta ayuda que nos estaban brindando a través de Billy. Lo que él dice que resulta imposible creer a nosotros como humanos, porque según él, y es cierto, el ser humano siempre busca un beneficio propio. O sea, nosotros no hacemos nada sin recibir nada a cambio, absolutamente nada. Y por eso él, cuando dice esto, muchos decimos, ay, no mames, no es cierto. Y es por eso, él lo atribuye a esto, que está en nuestra naturaleza ser así, y no en la de ellos, porque son, como vimos en todo el podcast, son seres elevados espiritualmente. Esto podría tener sentido si se ponen a pensarlo un poco, porque ¿qué beneficio podrían obtener estos alienígenas superiores a nosotros en todo aspecto, espiritualmente, en tecnología, como sociedad? O sea, nos hacen mierda en todos los aspectos. ¿Qué querrían? ¿Qué podrían obtener de nosotros? Nada. Entonces, pues sí, como que tiene un poco de sentido esta afirmación que hace este hombre. Ya mis conclusiones, como saben, siempre doy mis conclusiones y los invito a que no se queden con lo que yo les digo, sino que pongan en los comentarios qué opinan ustedes. Son unas cuantas, son poquitas, ya para cerrar, tenemos 5 minutos para terminar, o 6 minutos. En mi opinión personal, les digo, busquen el documental que está en YouTube, vean las fotos que les subí a Facebook y a Instagram y los videos si es que encontré, estarán ya por allá. En mi opinión personal, estos videos que presenta Meyer, que datan de los años 70, se ven falsos, la verdad, por cómo se mueven los objetos voladores. Se ven como si estuvieran colgados de un hilo y estuviera haciendo viento y se estuvieran tambaleando. Pero los estudios dijeron que son verídicos, así que pues, de nuevo, aquí entramos en esta guerra de dimes y diretes. ¿A quién le creen ustedes? Pues ustedes lo decidirán viendo las fotos. Yo digo que no son verídicos. Las fotos, pues es más difícil determinarlos, porque si son fraudes están muy bien hechos, pero en los videos es más fácil determinar, pues que yo digo que sí son falsos. Considero muy conveniente que cuando los cómics y las películas, porque es algo, si han leído cómics, como ven aquí atrás está lleno de cómics, entonces sé de qué hablo, los cómics de los 50, 60, todavía de los 40, hablan mucho de ciencia ficción, de extraterrestres, de energía nuclear, de radioactividad y todo esto. Y me parece muy curioso y conveniente que cuando los cómics y las películas, estas películas de clase B, donde los alienígenas eran interpretados de manera que lucían humanos, casi siempre también como seres humanos rubios, como en la película esta de los niños del maíz,
son presentados como humanoides rubios, de ojos azules, shalala, como les acabo de describir a los pleyadianos, que para demostrar ante la pantalla que son extraterrestres nada más les ponen un traje raro, un corte de cabello raro y una manera de actuar extraño que como no actuamos los seres humanos, cuando lucían así en la cultura popular, los extraterrestres reales, entre comillas, de los avistamientos y de los relatos que contaban estas personas, se veían así. Se veían humanoides, rubios, con trajes brillantes y comportamiento extraño. Pero cuando los efectos especiales de Hollywood permitieron mostrar seres más elaborados como E.T., como Alien, como el de Encuentros cercanos del tercer tipo y todo esto, entonces los seres de los relatos que contaban estas personas ya se parecían a ellos, a estos seres grises, cabezones de ojos grandes y de color negro. Eso me parece conveniente y a mí en lo personal no digo que sean mentiras los relatos que cuentan las personas, pero sí se vuelve un poquito, te pone más duda, porque entonces si no son sugestiones de esta gente que vio estas películas o leyó los cómics o leyó estas novelas, pues entonces quiere decir que los extraterrestres tal vez sean demasiado inteligentes como para ver en nuestra memoria, en nuestra mente, cómo es que nosotros interpretamos a un extraterrestre y toman esa forma. Quizás sean seres amorfos o con una forma incluso más extraña y cambian su aspecto visual para no confundirnos y para que el encuentro no sea tan fuerte, pero pues no sé, ya estaría muy rebuscado. Díganme a ustedes qué opinan al respecto. Hay algo que no me termina de cuajar en esta historia, y es que hay cosas que tienen sentido dentro del relato de Billy Mayer y las pruebas que ha dado. Les digo, para mí la prueba más contundente que muestra no son las fotos, ni los videos, ni los audios, ni siquiera sus profecías, sino los metales que él le enseñó. Eh, y hay cosas también como los lugares de procedencia de estos seres que no tienen que tienen sentido, perdón, porque no dijeron nada que fuera falso sobre estas, ni Billy Mayer ni este peruano que les mencioné hace rato, que sí dijeron correctamente tanto el nombre de este cúmulo de estrellas de Plejarin como esta madre de que la habla del peruano de esta luna de Júpiter, tienen sentido. A lo mejor lo investigaron muy bien, quién sabe, a lo mejor es verdad. Y otras que no tienen sentido para nada, como lo de las fotos tomadas de la televisión, como la foto del dinosaurio esta que resultó ser falsa, y peor aún las respuestas tan estúpidas que da Billy Mayer cuando lo cuestionan sobre esto, sobre por qué no tomó fotografías estando a bordo de la nave. En fin, hay cosas que tienen sentido y hay cosas que no. Entonces yo en lo personal no puedo determinar al 100% si creerle o no a Billy Mayer, así que ustedes tienen la última palabra y déjenme aquí abajo en los comentarios a ver qué opinan. Porque además, ¿por qué pueden respirar en nuestra atmósfera? ¿Es verdad que sí tienen un ancestro en común con nosotros? ¿En verdad no buscan nada de nosotros? Ya está demasiado rebuscado, a ver qué sale a la luz en próximos años y en próximas décadas. Y si la tercera guerra mundial termina siendo como la predijo este hombre, con la ayuda de estos seres extraterrestres, pues sabremos que era verdad y que debimos haberlo escuchado. Pero bueno, amigos, muchísimas gracias como siempre por acompañarme. Tenemos 2 minutitos, bueno, un minutito para despedirnos. Muchas gracias por dejarme acompañarlos en la comunidad de su casa, estando en su camita, en su sillón, estando ustedes trabajando en el coche o donde sea. Espero que no en público por esto del COVID, pero bueno, gracias por dejarme acompañarlos. Espero que les haya gustado este podcast, este episodio. Me gustó mucho la investigación, me gustó mucho el tema. Espero que les guste este nuevo formato conmigo en cuadro, ya más moderno, más apegado a lo que otra gente hace aquí en YouTube. Déjenme en los comentarios qué opinan al respecto de este singular caso, si opinan que es verdad, si es falso, si ya conocían algo de estos Player, en fin, ¿qué nexo creen que tienen con nosotros, con los Anunnaki, si tienen alguna relación con los Anunnaki, con los reptilianos y demás. Escuchen los podcasts de los que les hice mención porque es importante esta conexión que hay entre los temas como la calavera de cristal, los reptilianos y todos estos que les hice mención. Denle like al video si les gustó. Si es la primera vez que me encontraron en YouTube por el algoritmo y les gustó, suscríbanse por favor, denle click a la campanita, vean los videos que tengo aquí, que son muchísimos. Ya cumplimos nuestro primer año, bueno, sí, nuestro primer año y vamos por el segundo en septiembre de 2021. Muchísimas gracias, compártanlo con sus amigos si les gustó. Si están en Spotify, por favor dense una vuelta por YouTube y suscríbanse y vean el contenido que tengo aquí. ¿Qué otra cosa? Síganme en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook y en mi canal de Twitch. Está mi correo en la descripción por si tienen un relato, un avistamiento de ovni, un encuentro con ovnis, con extraterrestres o con cualquier otra cosa paranormal. Ahí yo seré feliz de leerlos. Esto fue El Grimorio de Riggs y el misterioso caso de Billy Mayer. Nos escuchamos en la oscuridad.